Ok, entonces ya para terminar esta presentación de pares craneales, vamos entonces a hacer un breve resumen de los mismos, donde podemos, aquí a la parte izquierda, podemos identificar los 12 pares craneales y al lado derecho tenemos una tabla que nos da, digamos que la información un poco más concreta y resumida de los mismos. Entonces, empecemos. Par número uno, nervio olfatorio. Es un componente sensorial, tiene origen o tiene su origen en el epitelio olfatorio y su aparición es en la cara inferior del bulbo raquídeo. Su función, pues, el olfato como tal. Nervio par craneal número 2, nervio óptico, componente sensorial, origen en la retina, aparición en el globo ocular y la función, pues, todo lo que tiene que ver con la visión. Tercer par craneal, aquí está, oculomotor. Tenemos entonces que su componente es motor simpático y motor parasimpático, es decir, que es motor únicamente. Tiene un origen, su origen es en el núcleo del mesencéfalo y su aparición es en la fosa interpendicular. Eh, Su función, movimiento ocular, elevación de párpados y constricción pupilar, es decir, constricción es que se hace más pequeña la pupila. Cuarto par craneal, aquí, este y este, patético, es motor somático. Su origen es igualmente en el núcleo del mesencéfalo y su aparición está entre los colículos inferiores y es el único que aparece en la parte posterior del tronco del encéfalo, por llamarlo así. Su función es el movimiento de los ojos, ya sea hacia abajo o hacia adentro o hacia, hacia medial. Quinto par craneal, este que vemos aquí, el más grande de todos, trigémino, es sensitivo somático y motor somático, o sea, es mixto. Su origen a nivel sensitivo es en el ganglio de Gasser y su origen a nivel motor en el núcleo de la protuberancia y el mesencéfalo. La aparición en la fosa de Meckel, son todas estructuras ahí del encéfalo. Su función, sensitivo de la cara, sensitivo de la cavidad bucal, sensitivo de las fosas nasales y orbital, y motor de los músculos de la masticación o músculos masticadores como nombre alterno. Par número 6, aquí lo vemos en verde, abducens, es motor, su origen en el núcleo de la protuberancia o de Pons, su aparición en la fosa media, que es el surco bulbo protuberancial, entonces estamos hablando aquí de este surco, y su función es el movimiento de los ojos hacia lateral externo. Par número 7, el facial, aquí lo vemos, aquí más o menos, este azul. Sensitivo sensorial, motor somático y motor parasimpático. Su origen está en el ganglio geniculado, en el núcleo de la protuberancia y en los núcleos que pues contienen también la protuberancia. Su aparición, al igual que el abducens, en el surco bulboprotuberencial y tiene que ver su función con la gustación 2/3 anteriores de la lengua, músculos de la cara y glándulas salivales y lacrimales principalmente. Octavo par craneal, acústico vestibular, aquí lo vemos. Es un componente, tiene un componente sensorial únicamente. Tiene su origen en los núcleos cocleares y núcleos vestibulares del bulbo, el bulbo raquídeo.
Al igual que los dos anteriores, también tiene su aparición en el surco bulboprotuberencial y tiene la función de la audición, todo lo que es la cóclea y el equilibrio que son la parte vestibular como tal de la misma. Tenemos el noveno par craneal, aquí en rosa, glosofaringeo, es sensitivo sensorial, sensitivo general, motor especial y motor parasimpático, es mixto también. Su origen está en el ganglio Anders, en el ganglio de Ehrenfeld, en el bulbo del núcleo ambiguo, en la parte superior y en el núcleo salival inferior. Su aparición en el surco retroolivar y tiene que ver con la gustación en un tercio posterior de la lengua, sensibilidad de la faringe en un tercio posterior de la lengua, tiene función de elevador de la faringe, de la glándula parótida y de un tercio posterior de la lengua. Luego tenemos el décimo par craneal, que es el neumogástrico. Este es sensitivo y motor también, es mixto. Su origen está en el ganglio yugular, en el ganglio nodoso, motor dorsal y en el bulbo núcleo ambiguo, que es digamos que la parte media del bulbo raquídeo. Igual que el glosofaringio en el surco retroolivar tiene su aparición y tiene una función en el pabellón auricular de la oreja, en la faringe, la laringe, la tráquea, el esófago, las vísceras, es cardioneumogástrico y músculos faríngeo y laríngeo. Este es pues el nervio vago. El onceavo par craneal, aquí lo vemos, es el espinal o espinal accesorio, es únicamente motor, tiene un origen vulvar a nivel del núcleo ambiguo del bulbo raquídeo, que es la parte inferior, y un origen espinal que es en la parte superior de la médula cervical. Tiene su aparición en el surco colateral posterior del bulbo y en el asta anterior de la médula cervical. Su función, músculos de la faringe y la laringe, es decir, solamente el tema de fonación, músculos de trapecio esternocleidomastoideo, que es movimiento de la cabeza, y finalmente tenemos el hipogloso, aquí en amarillo, que es motor también, tiene su origen en el núcleo somatomotor a nivel del bulbo raquídeo, tiene su aparición en el surco preolivar del bulbo y todo lo que tiene que ver con movimientos de la lengua. Esa es digamos que su función principal. Ya para terminar, entonces hay unas mnemotecnias que son importantes o que son sencillas para poder aprender los pares craneales. Entonces tenemos la mnemotecnia de digamos que por el inicio de la letra por donde comienza cada uno de los pares craneales. Tenemos la opción 1, pues es creo que la que más escuchamos o la que más sabemos que nos enseñan nuestros docentes. La opción 2, no muy conocida, al igual que la 3, pero digamos que las tres son válidas para poder ajustarnos a una forma sencilla de poder aprender la distribución, el orden de los pares craneales. En cuanto al orden, también se puede hacer un dibujo, este dibujo, donde podemos también distribuirlos a partir de números. Entonces aquí el 1, olfatorio, el 2, aquí el óptico, el 3, el motor ocular, lo ponemos así como una especie de M, el patético troclear, que es el 4, aquí lo vemos, justo debajo del olfatorio, el quinto par craneal, que es el facial, aquí lo vemos, perdón, el quinto que es el trigémino, que es el más grande de todos, entonces vemos que tiene gran inervación en lo que es toda la cara.
El sexto, que es el motor ocular externo, aquí lo tenemos, todo lo que son movimientos oculares, a partir de los músculos propios accesorios. Tenemos el 7, que es el facial, entonces aquí hacemos un 7 y aquí un 7 y ya tenemos el facial. El 8, aquí tenemos el vestíbulo coclear o auditivo, 8 y 8. El noveno, que es el glosofaringeo. El décimo, que es el vago. Este también produce un estímulo nauseoso, por eso también lo ubicamos aquí en la lengua. El onceavo, que es el espinal accesorio, lo vemos acá, 11 y 11, esternocleidomastoideo, trapecio, y el doceavo, que es el hipogloso. Listo, entonces estas son algunas de las ayudas que tenemos para poder aprender los pares craneales. Espero que haya sido de utilidad y gracias.